Bueno, el último tema que vimos fue árbol de decisión, ¿cierto? Se dejó de tarea teoría de la utilidad. Y ya saben, fue lo último que miramos. Todo esto está cubierto y con eso se cierra teoría de la decisión. Ahora vamos a ver teoría de juegos, el tema de hoy. Bien, entonces hablemos de la teoría de juegos. ¿Qué es la teoría de juegos? Hay muchas situaciones en la vida cotidiana, deportiva, militar, industrial, comercial y muchos otros dominios en los cuales se presenta competencia, en donde hay varias personas o entidades o agentes que están compitiendo por algo, están en conflicto por algún tipo de motivo y buscan ganar algo. A ese tipo de situaciones uno les llama juegos. Cuando aquí hablamos de teoría de juegos, no nos referimos solamente a los juegos, sino a cualquier tipo de situación de competencia. Juegos de mesa, combates militares, campañas políticas, deportes, partidos de fútbol, competencias de baloncesto, de ajedrez, campañas de publicidad, competencias entre las empresas por un mismo sector del mercado. Entonces, cuando están compitiendo esas entidades, que pueden ser personas o equipos de personas o animales, grupos de animales, siempre hay una serie de alternativas o estrategias que cada una de esas entidades pueden ejecutar en búsqueda de conseguir el objetivo. Lo que sucede en esas situaciones de competencia es que esas dos o más entidades están luchando por un mismo objetivo, o que una de ellas consiga su objetivo implica que la otra no lo consiga o lo consiga parcialmente. Es decir, que yo gane limita la ganancia del otro o la elimina por completo. Entonces, dependiendo de la estrategia que yo use y la estrategia que use mi adversario o mis adversarios, cambiará el resultado de esa competencia. Bien, es completamente lógico. Si yo estoy jugando ajedrez con otra persona, dependiendo de las combinaciones, de las estrategias que yo planteé en mi tablero, de las jugadas y de las de mi adversario, va a resultar el juego. Eso pasa en las competencias deportivas, en las competencias comerciales. ¿Por qué? Porque todas las entidades involucradas pueden razonar, y eso es lo que hay que recordar. Entonces, todas pueden tomar decisiones en pro de su beneficio. La teoría de juegos, podría decirse, es de alguna forma una generalización de la teoría de la decisión, o la teoría de la decisión es un caso particular. En la teoría de decisión hay un juego, pero entre una entidad pensante y la naturaleza, que tiene también alternativas de sucesos, pero que no son decisiones, no lo piensa, no medita para decidir, yo tengo ganas de llover hoy. No, se da la lluvia por diferentes razones. Cambia el clima, pasan cosas en el bosque, etc. Pero acá en la teoría de juegos, las entidades, las organizaciones, los equipos o las personas, todas razonan y saben, o de alguna forma conocen, las posibles estrategias del adversario. Entonces, es una cuestión de toma de decisiones, de estar en la jugada, ya de estar con esa
ese análisis de estrategias mías y de estrategias de mis adversarios, considerarlas para tomar la mejor decisión para mí. Entonces, el estudio formal, el estudio matemático de estas situaciones de competencia y conflicto se llama teoría de juegos. Entonces, la teoría de juegos es una subdisciplina, digamos, que se encarga de estudiar y matematizar las situaciones de competencia y conflicto, o conflicto, ¿ok? Entonces aquí aparece una definición formal traída del texto. Una teoría matemática, la teoría de juegos, hace parte de la matemática. Entonces vean que estudia características de situaciones de competencia, pero la estudia de una manera formal, involucrando las matemáticas, fórmulas, teoremas, definiciones lógicas, etc. Y le da importancia a las posibles decisiones que puede tomar el adversario, no solamente las mías, sino que considera, o sea, incluye en el estudio la consideración de que el oponente o los oponentes también son seres pensantes. Entonces eso hay que incluirlo y matematizarlo, no es sencillo. Es una teoría compleja cuando uno va a estudiarla a fondo matemáticamente, y en temas avanzados sí tiene bastante matemática. Pero acá nosotros vamos a hacer es una introducción, ¿ok? No vamos a salir expertos en teoría de juegos, sino vamos a mirar los temas tradicionales que se abarcan en investigación de operaciones en el pregrado, porque ya en un posgrado se ven otros temas. Vamos con el primer tema y el central, que es lo que se conoce como juegos de suma cero. Supongamos que hay una situación de competencia y hay dos jugadores compitiendo. Vamos a entender jugadores no como personas, ¿ok? Son agentes que compiten. Pues dos jugadores pueden ser, aquí en el contexto de la teoría de juegos, un jugador es un equipo de fútbol, un jugador es un ejército de un país, un jugador es una empresa, un jugador es una persona. Entonces, jugador es uno de los agentes que está compitiendo. Eso es jugador acá. Un oponente. Vamos a considerar la situación en la que hay solo dos oponentes. Cada uno de esos oponentes tiene un conjunto de posibilidades, de estrategias. Pueden ser un número finito o un número infinito de posibilidades, alternativas. Cada uno tiene su conjunto. Resulta que en cada combinación de estrategias, o sea, de estrategia del jugador 1 y el jugador 2, yo voy a tener combinaciones de estrategias. Piénsenlo de esta forma. El jugador 1 tiene 5 estrategias posibles que puede ejecutar y el jugador 2, 10. ¿Cuántas combinaciones de estrategias se pueden dar? Pues 5 por 10. 50 combinaciones. O sea que el jugador 1 use la estrategia 3 y el jugador 2 la 5 o la 6 o la 7 o la 8 o la 9 o la 10. Y así hay un montón de combinaciones. La 3 con todas, la 2 con todas, la 1 del jugador 1 con todas las del jugador 2, la 5 del jugador 1 con todas las del jugador 2. Hay 50 combinaciones. Entonces, en cada combinación, por eso es par de estrategias, cada par de estrategias tiene asociado un pago, así como lo veíamos en la teoría de la decisión, que acá le llaman retribución o pago, que va a recibir cada uno de los jugadores. Resulta que esa retribución siempre está a favor de alguno de los jugadores o de ninguno, pero nunca está de los dos. Es decir, si yo uso la estrategia 3 y mi oponente la 4, yo voy a recibir $10 de ganancia. Pero esos $10 que yo estoy recibiendo se los estoy quitando a él. Por eso se llaman juegos de suma cero. O sea, lo que yo gano es lo que el otro pierde. Lo que yo pierdo es lo que él gana. Como las apuestas en un juego de cartas, por ejemplo. Si han jugado cartas, sea lo que uno le llama tradicionalmente arrancón, o 51, o 21 blackjack. La gente hace sus apuestas
y el que gana se lleva todo lo que apostaron los demás. Es decir, que él gana lo que los demás pierden. Eso es un juego de suma cero. A eso se le llama juego de suma cero. ¿Cuándo no es juego de suma cero? Pues cuando estamos compitiendo, pero no necesariamente lo que yo gano lo está perdiendo usted. Por ejemplo, piensen en empresas que producen gaseosas. Por ejemplo, Postobón y Coca-Cola. Ellos compiten porque están ofreciendo un producto muy parecido, bebidas carbonatadas con sabores, envasadas en unas botellas de un contenido similar, de un material similar. Hasta tienen unos productos similares, por ejemplo la Coca-Cola y la Pepsi. Aunque tengan sus diferencias, son más similares la Coca-Cola y la Pepsi que la Coca-Cola y la manzana de Postobón, por ejemplo. Entonces tienen productos similares o el mismo tipo de producto, entonces apuntan al mismo sector del mercado, a aquellas personas que les gustan las gaseosas, entre tal edad y tal edad. Resulta que Postobón y Coca-Cola a diario consiguen nuevos clientes, ¿sí? Porque todos los días nacen personas, todos los días hay personas que cumplen 15 años, todos los días hay personas que cumplen 20, todos los días hay personas que empiezan a tomar gaseosas por primera vez. Entonces todos los días esas empresas adquieren nuevos clientes. Los clientes que adquiere Postobón no necesariamente se los está quitando a Coca-Cola. Pueden tener clientes compartidos o el mercado es tan grande que todavía hay personas que no es cliente de ninguna de las dos. Y Postobón adquiere nuevos clientes de ese conjunto de personas que no eran clientela de nadie y Coca-Cola también, y sigue habiendo clientes que todavía no son clientes de ninguno de las dos. Entonces, cada una está ganando y están compitiendo, pero no le están quitando al otro necesariamente. ¿Cuándo Postobón y Coca-Cola sería un juego de suma cero? Cuando todas las personas, y pensemos solamente en Montería o en Córdoba, todas las personas de Córdoba consumen gaseosa, sea o Postobón o Coca-Cola, solo una de ellas, de esos dos productos. Y entonces para Postobón conseguir clientes, conseguirlos implica quitárselos a Coca-Cola y viceversa. Allí se volvería un juego de suma cero. Entonces hay muchas situaciones en la realidad de juegos que no son suma cero y otras que sí son suma cero. Entonces vamos a analizar los de suma cero, ¿ok? Entonces son, en este caso, de solamente dos oponentes. Por eso la ganancia de uno es lo que pierde el otro, comentado. Bien. Y el juego se representa siempre como una tabla con la retribución de un jugador. Normalmente del jugador que ponemos en la fila. Vamos a tener una tabla parecida a la teoría de la decisión. Entonces, algo como esto. Voy a tener fila, el jugador A, columnas, jugador B. ¿Qué significan cada uno de estos? A1, A2, A3 son las posibles alternativas, perdón, o las posibles estrategias que tiene el jugador A para ejecutar. Y estas las estrategias del jugador B. No necesariamente son la misma cantidad. Si lo pensamos como Postobón, Coca-Cola, es como que poner a 500 pesos la gaseosa pequeña, lanzar nuevamente el botellón de 500 mililitros y al mismo precio de las de 350 mililitros, o hacer un 2x1, o regalar balones por la entrega de 20 tapillas de litro con Postobón más 10.000 pesos, etcétera. Estrategias como esas que buscan aumentar las ventas o conseguir otros clientes. Y Coca-Cola tiene sus propias estrategias también, publicitarias, etcétera. O cuando, por ejemplo, de pronto ustedes no lo conocieron, estaban muy cachorros cuando existía el miércoles bambucha. ¿Alguno logró usar miércoles bambucha en Montería? Sí. De vieja, María José. Bueno, eso es viejísimo, muy viejo. Antes de que fuera Fanta, cuando era la Crush, se llamaba. ¿La recuerda, María José? Tomó Crush. Sí, pero estaba bastante pequeña. Sí, tenía que estar en pañales, porque eso no se lo daban en el tetero, porque eso es viejísimo. Yo también tomé Crush.
Usted es viejo. Esa cross, la de manzana era la mejor. Bueno, entonces, esos son estrategias. Me decía, no, lleva tapillas crush. Entonces, miércoles bambucha de cine. Entonces, uno iba a cine, presentaba tapillas y había un descuento, o le regalaban una boleta, ahora no recuerdo, pero había pues en resumen era un descuento, sea de una boleta entera o un porcentaje, entonces uno era... Te quedaban como a mitad de precio, si no Sí, algo así, sí. sí. Pero yo recuerdo eso era en Yo la hacía, 4. creo que En la 4. ¿Cómo, Santiago? En la gaseosa 4 era También. la que sí, en la tapilla sacaban mitad de precio el cine. Los Ya, miércoles. bueno. Yo sé que con esa crush y eso de miércoles bambucha era solo presentar una tapilla de esas crush. Y después siguió con Fanta, creo. Después y eso creo que lo quitaron. Bueno, entonces son estrategias a esas a las que me refiero, dando un ejemplo de algo comercial que está buscando incrementar ventas. Entonces a eso se refieren estas cosas. ¿Qué sería lo que se va a poner aquí en esta tabla? El pago o la retribución que va a recibir el jugador A, normalmente expresado en dinero, pero puede estar en otra cosa, por ejemplo, porcentaje del mercado que gana, cantidad de clientes que gana, si estamos mirándolo como algo comercial o una competencia comercial. Si algo deportivo podría ser puntos en la tabla eh, del ranking de equipos, o posición en la tabla final del campeonato, cosas así. Entonces aquí hay unos valores que cuantifican, que representan pues la ganancia de este y por lo tanto la pérdida de este. Entonces uno diría, o sea que solamente gana el A. No, resulta que aquí pueden haber valores negativos. Un valor negativo significa que A está perdiendo y B está ganando. Por ejemplo, si aquí estuviese un -7, significa que si A ejecuta la alternativa M y B ejecuta la alternativa que esté aquí, A va a perder -7 y B va a ganar 7, porque una pérdida de A es una ganancia de B, porque es un juego suma 0. Por eso sucede eso. ¿Qué preguntas hay hasta allí? Pero ¿cómo así, profe? O sea, ¿por qué A no es B? O sea, porque ¿cómo sabe usted que pierde A? Porque dije que el signo era negativo. Sí, pero no puede ser B la que pierde. O sea, la que saldría afectada es la que está en la fila. No, las dos son afectadas. la negativa, ¿no? Lo que yo estoy explicando, no, los dos son afectados, para bien o para mal, siempre. Lo que yo estoy explicando es que el signo, o dependiendo del signo, el valor se interpreta diferente. Si yo aquí tengo un 3, significa que si A ejecuta la alternativa 1 y B ejecuta la alternativa 2, como esto es un 3, A va a ganar 3 y B va a perder 3. Porque esta tabla está realizada en función del jugador A, que fue lo que dije ahora. O sea que si está positivo, A gana. Si está negativo, A pierde. Si está positivo, B pierde. Si está negativo, B gana. Porque la tabla está en función de A. Todo lo positivo es ganancia para A, pérdida para B. Todo lo negativo es pérdida para A, ganancia para B. Y si están 0, ninguno de los dos gana. Así es, ni tampoco pierde. Es que da igual. ¿Ya es más claro, María José? Sí, profe, sí, ya entendí. Listo. Eso es una convención, o sea, decidieron hacerlo así porque había que escoger una forma de llenar la tabla. Ingeniero, o sea que si la B está acá donde está la A, significa que esa tabla está hecha en función de B y sería lo Así contrario. es, así es. Siempre está hecha en función del de la fila, siempre. O sea, siempre es para uno tener como una regla de interpretación unánime, ya común, que todo el mundo cuando escriba la tabla y la lea sepa qué significan los datos y no uno tenga que preguntar, hey, pero está hecha en función desde las columnas o desde las filas. No, siempre está para el de las filas, donde quiera. Si uno lo hace contrario, está como que malo porque otro no lo va a entender y va a equivocarse al interpretarlo. Y uno va a andar aclarando como en que en función de quién está, no siempre el de las filas. Entonces, para el que yo quiera hacerlo en función de quien yo quiera hacerlo, a ese lo pongo en las filas, siempre, que es el que llamamos jugador A.
es el que ponemos en las filas, y jugador B al de las columnas. Entonces, valores positivos de aquí indicarán ganancia de A, y como es ganancia de A es porque se la está quitando a B, entonces son pérdidas de B. Y un signo negativo es lo contrario, es pérdida para B y ganancia para, pérdida para A y ganancia para B. Profe, y si hubieran 3 jugadores, ¿serían 3D? Serían, no, esos, para más de 2 jugadores se utilizan otro tipo de, digamos, de nomenclaturas y son otras herramientas. Aquí vamos a ver los de 2, ¿okay? A comprender el juego de 2. Después mirarán el de más de 2 jugadores. También lo hay para más de 2, suma 0 también, claro que sí. Y otros que no son suma 0, o sea, hay suma 0, 2, suma 0, más de 2. Hay no suma 0 de 2 y no suma 0 más de 2, de todas las formas. Y ahí vamos a ver el famoso equilibrio de Nash, que fue desarrollado por el famoso John Nash, en quien se basaron para hacer la película Una mente brillante. Se la han visto, que es con el actor Russell Crowe, el mismo de Gladiador. ¿Sí saben cuál es? La película es viejita, pero de pronto se la vieron. Un clásico Claro, que recibió usted nos un puso a montón de verla premios. una vez en una Así es. materia. Bueno, entonces se van, hizo el papel de John Nash, que fue un matemático que falleció no hace mucho, hace muy poco tiempo. No recuerdo ahora exactamente en qué año falleció, pero hace poco. Y él es el padre de, es considerado uno de los, o sea, de los padres de la teoría de juegos. Falleció en el 2015, a 5 o 6 años. La película es muy chévere, habla de la vida de él. Fue bien actuado y todo, con buenos actores famosos. El tipo era un man genial, que recibió un premio Nobel de Economía gracias a su aporte en la teoría de juegos. Unos artículos científicos de matemática que publicó donde desarrolló unas cosas de teoría de juego y creó eso llamado el equilibrio de Nash. Y eso ha sido aplicado a muchas cosas, sobre todo en economía. Entonces eso espero que también lo veamos, por lo menos lo estudien. Ya miraremos eso. Bueno, resulta que cuando uno tiene una situación de competencia, lo que se plantea es, bueno, ¿cuál es la estrategia óptima que debo implementar para maximizar mi retribución o minimizar mis pérdidas? ¿Sí? El problema de este tipo de situaciones es que uno debe decidir pensando en que el otro también va a decidir para su beneficio y que el otro también va a pensar en eso de mí. Ya va a pensar en, Marvin va a decidir para su beneficio considerando mis estrategias y yo sé eso, que el otro va a hacer eso. Entonces, por eso es que es un juego, una cuestión de estrategia, de qué hará esta persona. Esta persona pensará que yo voy a hacer tal cosa. Entonces, como veo más probable, y si yo fuera él o yo fuera ella, ¿qué haría? Haría esto, lo más conveniente. Entonces, según eso, yo voy a utilizar esta estrategia y así. Entonces, eso es todo un tema de estrategia, ¿ya? Por eso es que se aplica tanto en el campo militar y en el campo empresarial. En el campo político también, muchísimo. Realmente se aplica mucho en todas las cuestiones de lucha por el poder, por ejemplo. Es una cuestión de teoría de juegos. Que no le conocen la matemática muchos y no la aplican entonces y pierden o dejan de aprovechar un desarrollo que existe en la ciencia para utilizarlo allá, sí, pero hay gente que sí lo conoce y lo usa. Supongo yo, quizás no todos, pero sí la mayoría se vieron Juego de Tronos. Una de las mejores series de la historia hasta la 6ª temporada. Y en esa serie lo más interesante o lo más rico de la serie no era, bueno, una de las cosas sí eran las escenas, la fotografía y todo eso montaje sí era una de las cosas que más enriquecían la serie, pero no era tanto la parte fantasiosa que tenía de ciencia ficción y eso, bueno, no ciencia ficción, pero sí de fantasía, sino todo el tema de estrategia. Era lo más intrigante de la serie, o era lo chévere, lo que mantenía atento, ¿no? Las estrategias que cada uno o cada familia, cada casa, cada persona ejecutaba
los engaños, las trampas, todas las estrategias, buscando un objetivo común, y era el gran poder, el poder. Eso es un ejemplo donde se implementan estrategias y hay una cuestión de juegos allí. Eso es un problema de juegos, aunque no le hayan mostrado matemáticas en la serie, pero eso es juegos. Listo, eso pasa en la cotidianidad, pasa. Entonces uno busca encontrar la combinación de estrategias óptima que asegura que ninguno de los jugadores busque una estrategia diferente, porque una estrategia diferente significaría menos retribución. O sea, uno trata de encontrar ese punto de combinación de estrategias que asegura, o que es el punto en donde los jugadores notarían que es la mejor opción. No confundirse con que yo voy a coger la mejor estrategia para mí sin tener en cuenta lo que el otro piense. Esa puede darme un supuesto beneficio mucho más grande que el que si cojo, que la estrategia que cogería siguiendo los pasos de la teoría de juegos. Pero porque es que en esta estrategia que se escoge aquí, tiene en cuenta las dos caras de la moneda, o sea, las dos mentes que están compitiendo allí. Entonces, no necesariamente el punto óptimo o la combinación de estrategias óptimas que nosotros hallaremos sea la que más plata le da a cada uno de ellos, o la que mayor retribución les da, no necesariamente, de todas las combinaciones que hayan allí. O sea, como que de pronto aquí dice 5.000 y en los demás es 2.000, 1.500, pero resulta que para yo tener este 5.000 es que coja la estrategia 1 y que B coja la N, pero B no va a coger la N. Si miramos la mejor de B es esta, pero A no va a coger esta. Entonces, por eso es que no se va a dar como ese extremo. Y uno encuentra una en cualquier lugar de la matriz que es una combinación de estrategias que es como lo mejor, de alguna forma, de lo peor, porque es considerando lo que el otro puede hacer y cómo me perjudica. Entonces voy a la segura, cojo esto, y uno encuentra una combinación de estrategias que asegura que los jugadores no buscarán otra combinación de estrategias porque no se van a arriesgar. Y eso lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Uno trata de encontrar una estrategia para cada jugador y decirle, el punto óptimo de este juego es que el jugador A coja siempre la estrategia tal y el jugador B la estrategia tal. Hay veces, por características del juego, que no es posible algo como eso. Y el óptimo está en una combinación de estrategias de cada jugador y decirle al jugador, lo mejor es que usted escoja esta estrategia tanto porcentaje de las veces y esta otra estrategia tanto porcentaje de las veces. O sea que combine sus propias estrategias. Eso también puede suceder. Y eso lo vamos a mirar. Vamos con un pequeño ejemplo. Entonces tenemos aquí dos competidores que son unas empresas que comercializan un medicamento para gripa. Vamos a llamarlos compañía A y compañía B. Ellos están considerando unas estrategias de publicidad, radio, televisión y periódicos. La estrategia A, la compañía A. Mientras que la compañía B, además de esas estrategias, radio, televisión y periódicos, considera repartir folletos por correo. Tiene 4 estrategias entonces. Nos dicen que para cada combinación de estrategias, una compañía le quita una parte del mercado a la otra compañía. Eso me hace saber que es un juego de suma cero, porque lo que una está consiguiendo, la otra lo está perdiendo. La otra, la competencia. Entonces me dicen en la siguiente matriz, muestra los porcentajes de mercado que captura o pierde la compañía A. Pues claro, porque está en función de A. ¿Cómo interpreto, por ejemplo, este 6? Este 6 significa que si la compañía A decide hacer anuncios por periódicos y la compañía B
decide hacerlo, perdón, esta por televisión y la compañía B por periódicos, entonces A le quita el 6% de mercado a B. ¿Qué significa este menos 3? Que si la compañía A decide hacer anuncios por radio y la compañía B decide enviar folletos por correo, entonces A pierde 3% del mercado que es ganado por B. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, ingeniero. Bueno. Entonces, ¿cuál es la primera, digamos, metodología que nosotros usamos para encontrar el punto óptimo en los juegos de suma cero de dos personas o de dos competidores, perdón? Así como hacíamos en teoría de la decisión, aplicando el criterio del minimax, eso vamos a hacerlo acá. Entonces, ¿cuál sería el minimax? Así como lo veíamos allá, que era por filas. Mirábamos lo peor que podía pasar en cada fila, lo anotamos y después miro lo mejor de eso, o sea, lo mejor de lo peor, y también lo hago para B. Hagamos aquí, ¿qué es lo peor en este escenario si A cogiera la estrategia anunciar por radio? ¿Qué es lo peor? Lo peor que puede suceder para A es que B utilice folletos por correo. O sea, menos 3. Entonces anoto menos 3. Parados en la alternativa 2, que es televisión para la compañía A, ¿qué es lo peor que puede suceder? Lo peor que puede suceder es que B decida hacer por televisión también. En ese caso, gana 5. Pero es lo peor de lo que está aquí, porque es donde menos gana. Entonces anoto aquí 5. Y en este caso menos 9. Entonces tengo menos 3, 5 y menos 9. ¿Qué es lo mejor de esas tres opciones? 5. Entonces yo sé que 5 es el mejor. Lo dejo ahí quieto. Sé que entonces según eso A debería coger la alternativa 2. Hacemos el mismo análisis para B. Hay que mirar lo peor. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a la compañía B si ella decide hacer anuncios por radio? ¿Qué es lo peor? Menos 2, no, bro. No. Que haga por periódico. No. ¿Por qué? Porque menos 2 significa que ella gana 2. Recuerden que la interpretación es invertida. Lo peor que puede pasar para B aquí es el 8, porque es donde más pierde ella. Porque este 8 es ganancia de A, pérdida de ellos. Recuerden que estos valores están en función de ganancias de A. Entonces lo peor que puede pasar aquí es ¿cuánto? 8. ¿Sí se entendió? Sí. Sí, ingeniero. Ahora sí. Listo. O sea que para B es como si hiciera maximin, no minimax. Algo así. Entonces para A mirábamos el menor de todos. Para B miramos el máximo, porque eso es lo peor para ella. Entonces el máximo aquí es 8, máximo 5, máximo 9, máximo 8. Ahora, ¿qué es lo mejor de lo peor? O sea, el más pequeño de los máximos. El más pequeño de 8, 5, 9 y 8 es 5. 5. Coincide con el 5 de A. ¿Qué decimos entonces? Que este punto 5 es el punto donde converge lo mejor de lo peor para cada compañía. Por lo tanto, el punto óptimo es este, que A aplique la estrategia 2 y B la estrategia 2. Y tendrían un valor del juego, es el nombre que recibe esto, un valor del juego equivalente a 5. ¿Qué estamos diciendo con eso? Es como que, vean, para usted asegurarse, o sea, como ir a la fija, siendo pesimista o conservador, lo mejor es que B coja la alternativa B2. Eso es lo mejor para B en esto que está por aquí, en todos los valores que hay. No, o sea, si nosotros miráramos dónde es que más gana B, es en este punto. Que B usara la 3
pero para eso necesita que A use la 3. Pero si miramos lo mejor para A, lo mejor para A es que A use la 1 y B la 1, o A use la 2 y B la 4. Pero pues B no va a coger la 4 porque en este no es donde más gana. Entonces se dan cuenta de cómo la situación entre espada y pared. Si uno se pone a mirar lo individual, ¿qué es lo mejor para este? Ah, tal cosa, pero está dependiendo de que el otro haga eso que tú esperas que haga. Que no se esté protegiendo. O sea, no hay que pensar solamente en qué es lo mejor para mí, sino qué puede hacer el otro también. Como cuando uno está jugando dominó, algo así. Claro, cualquier juego así es de competencia. Yo estoy jugando fútbol, no puedo creer, vamos a hacer la estrategia tal, y tú vas a hacer esto sin tener en cuenta las habilidades de los oponentes. Tengo que pensar cómo va a pensar él, qué planteamiento va a hacer ese otro teniendo en cuenta cómo juego yo. Así pasa en dominó. Si yo pongo tal pieza, tal ficha, yo voy a pensar qué fichas tiene este man que podría usar para mejorar su partido, para cerrar el partido, para tener menos puntaje o lo que sea, o para ponerme a pasar a mí, o para darle entrada al compañero, etc. Entonces tengo que pensar qué estrategias tiene él, que así como yo tienen las mismas estrategias de alguna forma, cerrar el partido, poner tal ficha, está contando, etc. Es lo mismo en el juego de cartas, en cualquier juego de competencia va a pasar eso. Yo voy a pensar en las estrategias del otro. Por eso es que no puede ser individual, como que me voy a olvidar del otro y voy a contemplar y a rezarle a Dios de que se va a dar lo que yo quiero. Entonces yo digo, ay, ¿qué es lo mejor para mí aquí? Dice A, pues lo mejor es el 9 viejo. Entonces yo creo que lo que debo hacer es la estrategia 1 y rogarle a Dios que B coja la 3. ¿Ya? Entonces B puede pensar, lo mejor para mí sería la 3, pero A tendría que coger la 3. Yo no creo que A sea tan marica de coger la 3 sabiendo que puede ganar más en la 2 y en la 1, dice B. ¿Ya? Entonces B dice, yo no voy a coger la 3, voy a buscar. Y así, esa es la cuestión. Entonces nosotros, digamos desde un punto de vista como externo, sin estar parados en un solo bando, decimos, bueno, ¿cuál sería la combinación de estrategias para A y B que con lo que yo aseguro de que no hay algo mejor sin riesgos? Entonces yo digo, pues hago eso, lo mejor de lo peor en cada caso. Lo peor de aquí, lo peor aquí, lo peor aquí, cojo lo mejor. Ahí le estoy diciendo, mira, esta es la mejor opción de lo peor que podría suceder en cada una de tus estrategias. Y lo mismo para, si eso coincide para los dos jugadores, tenemos el punto óptimo, porque no siempre va a coincidir. Entonces la combinación de estrategias, la combinación óptima, sería que A anuncie en televisión y B anuncie en televisión también. Y tendríamos un valor del juego de 5. Significa que en esa combinación de estrategias A va a ganar 5 puntos, 5% del mercado de B. B va a perder 5, se los va a ceder a A. Sí, eso va a suceder. Uno podría decir, hey, pero no le conviene a B. Lo que pasa es que eso es lo mejor de lo peor para B. Lo mejor que puede conseguir considerando los peores escenarios. Le podría haber ido peor. Claro que sí. Con 8, 6, 8, 6, 9. Y a A le pudo haber ido peor también, sí. Pudo haber sido solo 4 o haber perdido menos 2, 2, menos 9, el menos 3. Entonces, no es la mejor de todos los valores que hay aquí, no. Es lo mejor de lo peor, porque estamos aplicando el criterio minimax, recuerden eso. Vamos con otro ejemplo. Me dicen esto. Hay dos jugadores que están jugando tirando a la moneda. Ellos deciden, de pronto lo escriben o lo dicen antes de lanzarla y dicen, bueno, yo cojo cara o cruz. Y vamos a jugar de la siguiente forma. Si los dos cogemos lo mismo, cada uno puede tirar una moneda. Pues. Si nos sale la misma figura cara a cara o sello, yo te pago a ti. Si en cambio sale cara sello o sello cara, tú me pagas a mí. Y decimos, pues eso tiene la misma probabilidad, parece justo, sí, dale, vamos a jugar así. Simplemente ganas de jugar. Nos gusta estar apostando, nos gusta dejar la decisión al azar, etc. Listo. Entonces vean lo que dice.
Si los resultados coinciden de las monedas, A le quita $1 a B. En el otro caso, A le paga a B $1. Juego de suma cero. Listo. Planteamos la matriz. Y vean, si yo cojo cara y B cara, yo gano $1. Si yo cojo sello y B sello, yo gano $1, porque es cuando coinciden. En los otros casos, que son cuando son diferentes, sello cara o cara sello, yo pierdo, por eso tengo -1. Listo. Aplico minimax. Lo peor de aquí es -1. Lo peor de aquí es -1. ¿Qué es lo máximo entre -1 y -1? Pues -1. Lo peor de aquí, 1. Lo peor de acá, 1. ¿Qué es lo mínimo entre esto? Pues 1. ¿Coincide lo mejor de lo peor para B con lo mejor de lo peor para A? No, no coincide. Entonces, este ejercicio, este juego, no tiene punto óptimo con combinaciones de estrategias fijas. Uno dice no tiene punto silla, es el término que se usa. Acá decíamos sí tiene punto silla. El punto silla es A2, B2 con valor 5. Acá no hay punto silla. Entonces decimos no existe punto silla y el valor del juego no es fijo, se va a mantener fluctuando entre cuánto y cuánto, entre -1 y 1. Es diferente al ejercicio anterior. En el anterior sí pudimos encontrar un punto silla. Preguntas. No hay preguntas. No hay preguntas. Coño. Profe, y ahí no se hace nada. Simplemente se... Simplemente sé. Simplemente sé que. María José. La Profe, que entonces, dice ¿qué se hace? Soceami. Ah, perdón. No, ahí no se hace nada. Que ahí no estamos haciendo nada. Solamente tratando de encontrar la combinación de estrategias óptimas. Pero aquí no hay una combinación fija que yo pueda decir A debe ejecutar siempre la estrategia tal y B debe ejecutar la estrategia tal. No, no hay. Y no hay un valor del juego fijo, sino que está moviéndose en un rango. Y eso es lo que decimos. Ingeniero, eso pasa porque, o sea, ese juego depende demasiado del azar. O sea, es muy poco probable de que pues un agente le meta estrategia a eso, si es de lanzar la moneda. O sea, ¿qué estrategia se le puede lanzar, se le puede meter ahí? O sea, de pronto por eso es que pasa eso de que no tenga punto silla. En este ejemplo se debe a eso, pero en otros ejemplos se puede ver simplemente a la característica de los valores. O sea, aquí esa es la justificación de que obtengamos este 1 menos 1 menos 1, 1. Pero podríamos tener otro juego, otra competencia, donde también es imposible encontrar un punto Ingeniero, silla. o también depende de las estrategias, ¿no? Porque ¿qué estrategia se puede usar para que una moneda? Son muy limitadas. O las opciones que uno tenga, solamente son pocas las opciones. Por eso, como digo, en este ejemplo, eso que ustedes están diciendo puede servir de explicación para el hecho de que no haya punto silla en este ejemplo, porque son solamente dos estrategias de cara a sello, porque no es algo que yo puedo controlar, pero en otros ejemplos, en otras situaciones, donde no necesariamente depende demasiado del azar y donde hay muchas más estrategias, puede ser simplemente porque por los valores que hay en la matriz no hay forma de encontrar un punto silla. O sea, es que vean este de acá, no es al azar y hay más estrategias. ¿Qué tal que aquí no fuese un 5, sino pensemos un valor como 9? Si aquí hubiese sido un 9, y mirábamos que lo mejor, lo peor, entonces acá no iba a quedar el 9 como el máximo, porque aquí iba a quedar lo peor menos 3, lo peor 6, lo peor 4, y el máximo iba a ser 6. ¿Ya? O que aquí fuese 9 y acá, por ejemplo, 7.
lo peor era 7, entonces lo mejor era la estrategia A1, mientras que B tenía como estrategia B2 y no coincidían los valores. O sea, eso puede suceder. ¿Y de qué depende? Pues de los valores que estén aquí. No necesariamente porque no hayan estrategias o porque sea muy aleatorio, no, sino porque dependiendo de los pagos que se dan en cada combinación, puede darse que no exista una combinación de estrategias en las que yo encuentre el minimatch para ambos. No, no siempre. O sea, no es que piensen que, es que cuando es así no se encuentra punto silla, entonces cuando no hay punto silla seguramente es por eso, no. Puede darse que no hay punto silla y el juego era normal como este. Como les estoy diciendo yo aquí, me puedo inventar unos valores de tal forma que me aseguro que no haya punto silla. Y el juego no era que era al azar ni nada de eso, ¿no? Entonces no lo amarren de esa forma. No crean que cuando no hay punto silla se debe a que de pronto son poquitas estrategias o a que era porque era muy aleatorio. Coincidencialmente en este juego era así. Y eso podría explicar, o sea, eso puede ser una causa de que no hubiese punto silla, sí. Pero no es que siempre que no hay punto silla se debe a esas explicaciones que ustedes estaban dando, no. Porque el juego puede ser de otra naturaleza y tampoco poder hacerse eso. Y ya, así como los ejemplos que estoy dando, ¿ok? Vamos con estos. Por favor, alguien, si es posible, o sea, resuelvan eso, mejor dicho. Ahí está el enunciado. Listo, profe. Listo, profe. Listo.
Ajá, ¿cuánto da? 4 y menos 5. ¿Qué dicen los demás? También, Pero 4 menos 5. tengo una pregunta. En la A me quedo con el valor de B, o sea, 4. ¿Cómo? Ya, profe. Bueno. ¿Les dio entonces lo mismo que María José? Sí, ingeniero. Ok. Aplicando el mínimo por las filas y el máximo por columna en la A, la opción en la 4, el punto 6. En Igual este. manera para B. Listo. Bueno. Entonces hay que concluir siempre. O sea, uno que tendría que decir. Profe, o sea, Sí. del A me dio 9 y del B 4, entonces me quedo con el 4. Esa es la que escojo. Sí. Vamos a mirar acá. ¿Cuál es el peor aquí? Menos 5. Aquí menos 9, aquí menos 9, aquí menos 9. El más grande, menos 5. Lo anoto. ¿No es así? Sí, profe, es así. Listo. Entonces acá tengo menos 5, menos 9, menos 9 y menos 9. Lo máximo es menos 5. Y acá lo peor es 7, 7, menos 5 y 6. Lo más pequeño, menos 5. ¿No? Sí, profe, yo ahí la tengo clara, pero es acá en el A lo que yo le estoy diciendo, que acá lo mejor de lo peor va a ser 9 y en la otra va a ser 4. ¿Sí me entiende? Aquí lo peor es 2, lo peor es 4, lo peor es 3. El más grande es 4. Aquí lo peor es 8, lo peor es 9, lo peor es 4, lo peor es 8, el más pequeño es 4. No sé cuál habla usted de 9 y 4, en los dos es 4. Sí, profe, ya. Ok. Otros dos. Este. El A. El B es lo mismo, entonces piensen en el A. ¿Qué es punto de silla? Ya eso lo dije. Se le olvidó, señor. ¿Qué es punto de silla, Amy? Es donde converge lo mejor de lo peor para cada, por ejemplo, aquí para cada juego. Para cada jugador, así es, muy bien. Pille, Santiago, preste atención, viejo. Está amasando pizza ya mientras está en clase. No, sino que fui al baño un momentico y demás que en ese momentico no. En clase no se va para el baño, viejo, ¿qué pasa? Orínese ahí. Lo tendré en cuenta. Y profe, ¿cómo sé yo que aquí las letras que valen qué? Lea el enunciado, Amy.
¿Qué le pide el enunciado? Eso iba a preguntar yo, que hay que hacer que A2 y B2 sean un punto silla. Entonces, ¿uno cómo hace ahí? ¿Hace como una ecuación o qué? No hay que hacer eso. Ahí en el enunciado dice que tiene que determinar los valores de cada uno, viendo para ver cuál es lo mejor de lo peor en ambas, tanto en columnas como en filas. Profe, ¿se puede dar que no, que en la B no encuentre punto de sillas? O sea, yo sé que sí se puede dar, pero es así. ¿Cómo así? El ejercicio le está diciendo que encuentre los valores de P y Q para que sí haya punto de silla, así que tiene que haberlo. Ahí se lo están diciendo, o sea, es una exigencia, le están diciendo, queremos que A2, B2 sea el punto silla. De ver a ver cómo va a ser, pero quiero que 7 sea el punto silla. Eso es el caso B. En el caso A, sí. Que solo quiero que hagan el caso A. Eso es repetirlo, la misma vaina para el B. Ok.
Hamilton, ¿qué valores debe tener Q? Está en clase Hamilton, listo. 0. Evangelina, ¿qué valores debe tener Q? 0 y 2. 0 y 2. Ajá. No puede ser 3. Sí, sí puede ser 3. Y 4 no puede ser 4. ¿Cómo llegó a los valores 0 y 2? Cuenta. Pues se supone que estamos buscando el mínimo, ¿no? El mínimo de grafía. Ajá. Entonces, si en grafía 1 está el número 1, entonces el mínimo debe ser 0 de Q. ¿Cómo así? No entendí eso. Pues en grafía A1 estamos buscando el mínimo. Ajá. Entonces tenemos A1 y A6. Entonces Ajá. yo puedo convertir a Q en 0. Y poner mi... ¿Y qué? Pues, y poner que Q es 0. Pues yo Pero entendí así. Está incompleto eso, Evangelina. Tiene que tener en cuenta que necesitamos que el 5 sea el punto silla, así que eso así, simplemente poner un número porque quiero que sea el mínimo, no. Hay que tener en cuenta lo que va a pasar en el futuro, cuando después lo compare con los mínimos de las otras filas y cuando lo compare con los máximos de las columnas. ¿Qué me dice Víctor? No vino a clase Víctor. Vale. ¿Qué me dice Luis David? Profe, en la A es 0, porque si lo comparamos con el 1 y con el 6, se supone que tendría que ser el número 7, ¿no? Yo no sé por qué tiene que ser el número 7. Pero usted dijo que eran 7 en A y 5 en B. No. Eso era respondiéndole a Amy que me estaba hablando del ejercicio B. Y allá había el 7. No, en el ejercicio A yo no he hablado de 7 en A y nada, no. Ahí se está pidiendo que el punto silla sea el 5 que está en el centro. Se quiere que el punto silla esté ubicado en A2, B2. Ya, tiene que ser 5. Sabiendo que el punto silla debe ser 5, o el óptimo debe ser ese 5, el valor del juego, ¿cuánto deben ser los valores de P y Q? Porque son valores desconocidos ahora mismo. Esa es la pregunta. Profe, yo creo que ya me sé la respuesta. No esperéis porque todavía no. ¿Qué me dice Luis Daniel? No está en clase Luis Daniel. Esto es muy interesante. Que se conecten y no estén en clase. Eso me alegra. Porque puedo obtener placer. Después de que no le den ganas de hacer un quiz, todo bien. Pues se equivoca. Profe Luis Daniel dice que como que no le sirve el micrófono o algo. Clever. ¿Qué valores tiene para P y Q? Profe, el Q yo estaba intentando con un valor de 5 y el P
No, o sea, solamente estaba intentando con Q, que no entiendo por qué. Por ejemplo, cuando haga los máximos de de la columna, el máximo en B3 va a ser 10. Entonces, estoy enredadito. Ajá, pero ¿y cuál es el enredo? Si el máximo de B3 debe ser 10, ajá. ¿Eso qué tiene que ver con P y con Q? O sea, porque no se elegiría el máximo con las columnas, ¿no? No. Usted para las columnas mira el máximo de cada columna y después coge el mínimo. Es lo contrario que se hace con las filas. Ah, entonces P sería un números mayores a 5 y Q números menores a 5. P sería números mayores a 5. Profe, Luis Daniel respondió ahí al chat eso. Y Q sería mayores. Menores, me dijo Cleo. Sí. ¿Qué pasa si P es igual a 5? Pues en A2 se le habría empate entre A2 B1 y A2 B2. Entonces quedaría ese mismo. Y cuando se haga las máximas, se tomaría a 6 en la columna B1. Y entonces, así, o sea, así pienso yo que sí se podría, así se logra el punto silla que sea A2 B2. Si pongo a P igual 5, ¿también se puede? ¿Es lo que me está diciendo? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué opina Aura? Profe, ando como enredada tanto. Ah, muéstrame el enredo. Dígame el enredo. Cuéntame. Porque, ajá, de cada uno. ¿Cómo? Y en las columnas de pues que se va como un máximo mínimo. Y no sé, es que no sé cómo hacer. No sabe cómo encontrar el máximo mínimo. No, eso sí, Ajá. solo que ajá, los valores no. Ya. ¿Qué me dice Juan José? Profe, pues yo digo que sí sería los números menores a 5, incluyendo el 5 porque están en rango. ¿Cuál es? ¿De quién me está hablando? ¿De P o de Q? De P, profe. Ajá, ¿y Q? Q serían mayores a 5, ¿no? ¿Me está preguntando o respondiendo? No, le estoy preguntando y respondiendo, no sé, o sea, digo yo que serían mayores a 5. Los Q deben ser mayores a 5. Sí, señor. Ya. Q mayores a 5. ¿Qué dice José Gerardo? Está en clase José Gerardo. ¿Qué dice el señor Nieto? Profe, él no tiene internet. Me dijo que le dijera. Pero él me parece conectado. Ah, bueno, ahí sí no sé. Yeah. No, él está desconectado. Bueno, yo no sé. Okay. De pronto, yo creo que le aparece como asistente, pero tampoco aparece conectado. O sea, aparece como invitado a la reunión, pero no.
Profe, estoy agonizando. Quiero saber, o sea, la hice, no sé si esté bueno. Cuénteme qué hizo usted. O sea, para mí P7 y Q4 son los que me hacen que el valor, o sea, que el punto de silla, y el punto de silla me da 5. No sé. P7 y Q4. Ajá. Y P no podría ser 6.5. Pues no sé. Entonces, ¿quién O sabe? sea, son muchos valores, pero yo Ajá. lo hice con esos y me dio, pues, porque para hallarlos todos. Hay que O sea, hallarlos todos, María José. Determine los valores de P y Q. Si son varios, hay que decir todos. entonces P tendría que ser mayor a 7 y Q menor a 4. P tendría que ser mayor a Espérate. 7. Porque con 6 no se puede, con 6.5. Y sí se pueden con números que no sean enteros. Me retiro lentamente de esto. Porque si Claro, ¿y por qué no? Si no, no María los José, valores son pero enteros. mayor o igual, lo tiene que poner igual para que entre el 6. Así es, así es. Si yo pongo 6, P igual 6.5, no funciona. Santiago, usted dijo que tenía la respuesta, ¿no? Sí, profe. O sea, yo digo que la P debe ser, en la B debe ser En la menor B. ¿Cuál en la B? en el ejercicio B. No, yo no quiero que hagan el inciso B. He dicho 4 veces con esto. Estamos haciendo el inciso A. Bueno, entonces, en el ejercicio A, es que lo tenía, pero descubrí un error, entonces lo borré otra vez. Pero, si no estoy mal, debe ser, la P debe ser mayor a 5 y la Q debe ser menor a 5. Y si es igual, También se puede, menor o igual. o sea que P y Q podrían ser 5 ambos. No. O sea, si P es igual a 5, no hay problema. Y si Q es igual a 5, ¿hay problema? Un segundito. ¿Qué me dice Calet? Sí, estoy en clase, ingeniero, pero no sé. Pero no sabe. O sea, nada, ni siquiera una rayada, nada. No, porque para responder a una barbaridad mejor nada, imagínense. Ya. Y tampoco quedarme callado, porque entonces, como si no. Ajá. No, pues que no me diga ni una respuesta también es como si no hubiese estado en clase. Imagínense. Que no tenga nada ni idea. Sí, ¿Sabe? el 5 puede ser, perdón, la Q puede ser igual a 5 también. ¿Qué me dice Juan Pablo? Ingeniero, pero entonces ¿se puede con el 6.5 o no se puede? Ya va, que estoy preguntando, Grace. Estoy evaluando qué es lo que están haciendo en mi clase, a ver si doy la clase por vista. Bueno, pues entonces me avisa, pues estoy bien enredada con ese 6.5. Bueno.
Ah, no, profe, la P no puede ser igual a 5. Debe ser mayor a 5. Y la Q menor a 5. Sí tiene, no puede un igual porque después hay un empate. Entonces tendría que ser como un intervalo, ¿no? Intervalo. Necesitamos que ese tipo sea el punto silla. De aquí voy a sacar el mínimo. No sabemos cuánto es el mínimo. Vamos a suponer que Q es 4. O sea, vamos a suponer que Q es más grande que 1. De esa manera el mínimo allí es 1. Aquí el mínimo es, vamos a suponer, vamos a anotar aquí las suposiciones. Estamos suponiendo en este momento que Q es más grande que 1. Estamos suponiendo que P es más pequeño que 5. ¿Para qué? Para conseguir que aquí el menor sea 5, perdón, más grande. Más grande que 5. Aquí el menor es 2. Si yo miro el máximo aquí, yo necesito que el máximo sea 5. Eso es lo que necesito. Para que pueda ser punto silla, ese es un requisito. Hacemos lo mismo para las columnas. Aquí, P es más grande que 5. Si yo voy a mirar el máximo acá, depende si es más grande que 6 o no. Entonces yo no sé si P es más grande que 6. Supongamos que P es más pequeño que 6. Si P es más pequeño que 6, el más grande aquí es 6. Acá el más grande, ¿qué sería? Hemos dicho que Q es más grande que 1, pero no sabemos con respecto a 5 qué es. Pero como yo necesito que 5 sea el punto silla, 5 tiene que ganar aquí. Para que él gane, entonces Q tiene que ser más pequeño que 5. Q tiene que ser más pequeño que 5. ¿Qué más? Acá el más grande es 10. De esta manera el más pequeño es 5. Y así yo cumpliría. Entonces yo empiezo a analizar las cosas que se pueden permitir o no. Aquí yo supuse que Q era más grande que 1. ¿Puede ser menor que 1? Sí. Puede ser menos 4. Si Q es menos 4, aquí el más grande sigue siendo 5 y el más pequeño sigue siendo 1 y eso no me afecta al punto silla 5. Sí, o sea que Q podría ser más pequeño que 1 todo lo que quiera. Ah, está bien. Lo importante es que no se pase de 5. Porque si Q es, por ejemplo, 4.99999, el más pequeño de esto es 1. Y de todas formas, 5 le gana a 1. Y yo necesito que 5 gane. O sea que no me importa si Q es 4.99. Y si Q es menos 100, el más pequeño sería menos 100. Pero el más grande aquí sigue siendo 5. O sea que analizando las filas, lo importante es que Q sea menor a 5. ¿Qué pasa si Q es menor o igual a 5? Si Q es igual a 5, el menor aquí sigue siendo 1. Y el máximo aquí seguiría siendo 5. O sea, no me afecta en nada que Q sea igual a 5. Para las filas, yo tengo esta situación. Q menor o igual a 5 para las filas. Se permite eso. Q puede ser todo lo pequeño que quiera, pero no pasarse de 5. Porque si se pasa de 5, por ejemplo, que sea 5.1, ¿tendría yo algún problema acá? ¿Tengo problemas? No. ¿Por qué? Porque 1 seguiría siendo el menor, ¿o no? O sea que realmente para las filas no me importa el valor de Q. Porque sin importar el valor de Q que yo ponga aquí, 5 va a ser más grande que el que yo ponga como mínimo aquí. Porque si Q es 1000,
el más pequeño es 1, 5 le gana. Y si Q es menos 1000, el más pequeño es menos 1000 y 5 le gana. O sea que para las filas no me importa qué es Q. Vean el análisis cómo va uno haciendo las reducciones. Empiezo, voy a ponerlo aquí, entonces creo que no debe pasar de tanto. Después esto no debe superar tanto y después no. Realmente para las filas no me importa el valor de Q. O sea, Q está en los reales. ¿Es claro ese análisis? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Para las filas no me importa Q. Para las filas. Vamos a analizar P para las filas. En la fila voy a analizar P. Como yo necesito que 5 sea el punto silla, ya he dicho, necesito que 5 gane aquí. Para que 5 gane, 5 tiene que ser más grande que todos los de acá. Y para que 5 sea el más grande, él tiene que estar entre estos tres para escogerse 5. Y para que él sea el que salga de esta fila, él tiene que ser el menor. O sea que 5 tiene que ser más pequeño que P. Entonces P tiene que ser más grande que 5. En las filas, estamos analizando las filas. ¿Qué pasa si P es igual a 5? Si P es igual a 5, sigue siendo el menor, porque ¿cuál es el menor entre 5, 5 y 10? Pues 5. O sea que en las filas puedo permitir que P sea mayor o igual que 5. Sí, no hay problema. Para filas tengo estas situaciones. Q, lo que se le dé la gana, y P, que sea mayor o igual a 5. Listo. Tengo esas dos. Con las filas. Por filas he encontrado eso. Está bien. Ahora vamos con las columnas. 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 Vamos a analizar. Pensemos aquí en esta central. Yo necesito que aquí 5 gane. Para que 5 gane, tiene que ser el menor de los que están aquí. Y 5 solo sale de esta parte. Porque necesito que sea este 5 en la 2,B2 el que sea el punto silla. Para que 5 gane aquí, 5 tiene que ser el más grande. ¿Sí o no? Porque cuando lo miro por columnas, necesito mirar el máximo de la columna. Y para que 5 sea el más grande, entonces 5 tiene que ser más grande que Q. Por lo tanto, Q tiene que ser menor que 5. ¿Puede ser igual a 5Q según esto? Sí. Si Q es igual a 5, ¿cuál es el más grande entre 5, 5 y 2? Pues 5. Así es. Entonces yo diría, pues sí, 5 puede ser, perdón, Q puede ser igual a 5. Vamos a ponerlo temporalmente, que uno va corrigiendo. Listo. Yo creo que sí. Q menor o igual a 5. Bien. Vamos ahora para P. Yo necesito aquí que como 5 va a ser el menor, necesito que el que está aquí sea más grande que 5. O sea, que sea de 5 en adelante. Bueno, 5.00001 en adelante. Arriba de 5. Tiene que ser mayor que 5 el que yo ponga acá. Necesariamente no. Podría ser 5. Si este man es 5 y estos 5, el más grande es cuál, el más pequeño es cuál, pues 5. Entonces sí puedo permitir un empate aquí entre estos dos. Puede haber un 5. Pero para que esto sea o más pequeño que 5 se puede, no. Porque si aquí hay un 4, un 4.99, el menor de estos tres sería 4.99. Y eso haría que esto ya no sea 5 y esto ya no sea el punto silla. Entonces no me sirve que este número sea más pequeño que 5. O sea, de 5 en adelante. O sea que el más grande de estos tres debería ser de 5 en adelante. Entonces P tiene que ser, por ejemplo, si es más pequeño que 6, no hay problema. Porque si es más pequeño que 6, el más grande es 6. Y si es más grande que 6, pues no hay problema porque él al ser más grande que 6, pues va a ser más grande que 5. Entonces yo aquí en cuanto a esta columna, ¿qué restricción tengo para P? Si P es menos 1000, el más grande es 6. No hay problema porque el más pequeño sería 5. Si P es 1000, ¿cuál es el problema para P? Ninguno, porque P al ser 1000, entonces aquí el más grande sería 1000
y 5 es más pequeño que 1000 y 5 seguiría siendo el punto silla, o sea que no hay problema para P. Por lo tanto, en las columnas, P es libre. En las filas, Q es libre, pero P debe ser mayor o igual a 5. En las columnas, Q es menor o igual a 5, pero P es libre. Ahora, eso lo hemos estado mirando de forma independiente. Ahora miremoslos conjuntamente. ¿Qué tal que igualados a 5 ambos no me sirva? ¿Qué pasa si en la matriz yo aquí tengo 5 y 5? Vamos a reemplazarlo. Vamos a suponer que aquí hay un 5 y aquí hay un 5. Si es así, ¿cómo quedaría la matriz? Vamos a ponerlos para acá, para este lado. El menor aquí es ¿cuánto? 1. El menor aquí, 5. El menor aquí, 2. ¿Cuánto es el mayor? 5. Bien. Ahora acá. El mayor aquí es ¿cuánto? 6. El mayor aquí es 5. El mayor aquí, 10. ¿Cuánto es el menor? 5. ¿También me sirve o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, que sean iguales a 5 también me conviene. En otras palabras, ¿qué deben ser P y Q? P debe ser mayor que igual a 5 y Q menor o igual a 5. ¿Ya? Tenía que jugar, darme cuenta de estas cosas. ¿Yo qué necesito para que este sea punto silla? Que sea el que gane de los 3, o sea, el más grande de los 3, pero para estar él como el más grande de los 3 tiene que ser el menor de esta fila, y para ser el menor de esta fila tiene que ser menor que P. Entonces de ahí saco que, entonces este 5 es menor o igual que P, o sea, P es más grande que 5. Y anoto esas reglas, o sea, voy haciendo una deducción. ¿Qué pregunta hay? Al final la respuesta que voy a dar es esta y esta. Es decir, los valores de P y Q son P mayor o igual que 5 y Q menor o igual que 5. Y ya. O sea que si se puede 5, P sea igual a 5. Sí, acabamos de probarlo aquí. Sí, claro. Pero entonces, por ejemplo, el de la B va a tener dudas entre si escoger la fila B1 o la fila B2, no. Él puede escoger cualquiera de las dos si acá fuera 5. Y nosotros queremos que sea seguro que es B2. Entonces debe ser mayor. No es cierto que va a tener dudas. ¿Por qué va a tener dudas? Ve, si cuando yo analice aquí, vea, ¿cuál es el más grande de B1? 6. ¿Cuál es el más grande de B2? 5. ¿Cuál es el menor de estos? 5. Quiere decir que él debe coger B2. ¿Sí pille? Sí, sí. Ya cuando ya después voy a escoger el menor, ya hay desempates, porque aquí al poner P5 se lo gana el 6. Entonces aquí queda un solo 5, que es el de B2. Lo mismo pasa acá. Aquí él tenía un empate en 5. ¿Cuál es el menor? 5, pero sale un solo 5. Acá no hay más, queda ganando. O sea, tiene que coger A2. Pero como B tiene que coger la 2, queda A2, B2. O sea, queda siendo este el punto silla. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas o qué? Pero díganme. Si no hay preguntas, díganme. No hay preguntas, profesor. No, Por mi parte, no. No, profe. Me toca a mí Yo no tengo- leer profe, la no hay. mente, conectarme, usar las capacidades de Charles Xavier, de los X-Men, ¿qué o qué? Sí, leer las mentes, ingeniero. Ojalá estuviera aquí sentado. Hagan ese.
Ajá, ¿cuánto da? ¿Cuánto da, muchachos? ¿No han hecho eso? 4, profe. Ah, sí, 4. El B4. B4 a 2. B4A2. Hombre, esa vaina ¿dónde salió? Sí, da 4. Sí, claro. No creo. ¿Alguien más? Yo creo que sí. Sí. Ok. Amy, ¿cuánto le da? Profe, a Pero, mí A me da 2 y B me da 4. pero es que el enunciado dice el intervalo. Intervalo. Eso. O sea, tienen que ser varios, ¿no? No. No, de pronto está... Vamos a ver. Las regulaciones para el jugador especifica el intervalo del valor del juego. Vamos a ver. Amy, cuénteme entonces. Profesor, vea. En A es 0, 2, menos 5 y menos 5. Entonces me quedo con 2, ¿cierto? En B es 7, 9, 10, 4. Entonces me quedo con 4. Ajá. Entonces, Por eso supongo que es 2 y 4. ya. Bueno, no es 2 y 4, sino que se encuentra entre 2 y 4. Así como lo nombró Amy, 0, 2, menos 5, menos 5, el más alto es 2. Y en el caso de B, serían ¿cuántos? 7, 9, 10 y 4. El más pequeño es 4. Entonces me está diciendo que A debe usar la estrategia A2 y tiene un beneficio de 2. Y B debe usar la estrategia B4, lo cual le genera una pérdida de 4. ¿Los valores coinciden? No. O sea que este juego no tiene punto silla. Porque no coincide el valor. A tiene que usar la estrategia 2 y B la 4, pero ¿dan el mismo valor de juego? No. Entonces el valor del juego se encuentra entre 2 y 4. El valor de juego se representa con una letra B de vaca. Y uno pone entonces el valor del juego B, 2 puntos, pone 2 menor o igual a B menor o igual a 4. Siempre, o sea, uno pone el intervalo. No es que hay que mirarlo de izquierda a derecha, no. Acá pudo haber sucedido que era 20 y acá 4. Entonces uno decía está entre 4 y 20. En este caso está entre 2 y 4. O sea, cuando yo haga un análisis así y no coincidan en el mismo punto las estrategias, el valor del juego se encuentra en un intervalo. ¿Qué límites son los del intervalo? Pues los valores que me dan cada una de las estrategias. En este caso 2 y 4. ¿Me hice entender? Profe, que había dicho antes, menor o igual a qué? Usted había hecho esa. 2 menor o igual a B menor o igual a 4. Uno aclara que el juego no tiene punto silla y que el valor del juego se encuentra, el valor óptimo se encuentra entre 2 y 4. Aclarando obviamente antes de eso, pues los cálculos que se hicieron por filas y columnas. ¿Me hice entender o hay alguna pregunta allí? Yo no entiendo cómo así que entre 2 y 4, o sea que
O sea, que B puede escoger cualquiera. B puede escoger cualquiera, no. B va a coger 4 y A va a coger 2. Casualmente tienen los mismos numeritos estos, pero no tienen nada que ver. O sea, la estrategia de A es la segunda y la estrategia de B que va a usar es la cuarta. Pero como cada estrategia les arroja un valor del juego distinto a cada uno, entonces el valor del juego, que no es uno solo, va a estar fluctuando entre 2 y 4. Es que no hay un punto fijo. Así es, no hay punto silla. Es diferente a esto de acá, que el punto silla era un número específico. ¿Cuánto nos dio aquí? ¿El punto silla era cuánto? 4. 4. Era porque cuando hacíamos el análisis a este le quedaba 4 y a este le quedaba 4. O sea, era A2 y B3, que coincidía aquí. El valor del juego, cuando uno le analizaba a este, los menores 2, el menor 4, el menor 3, ¿cuál es el más grande? 4, lo anoto. Cuando analizaba mayor 8, mayor 9, mayor 4, mayor 8, el menor 4, o sea, es el mismo 4, 4 aquí, 4 acá por fila y columna. Entonces el valor del juego es 4. Las estrategias eran la 2 y la 3 y el valor del juego era 4, coincidían. Acá la estrategia es 2 y 4, pero los valores del juego no coinciden porque cuando hice el análisis para las filas el más grande era 2 y cuando hice el análisis para la columna el más pequeño era 4. No coinciden los valores de juego. Entonces el valor del juego se encuentra entre esos extremos, 2 y 4. ¿Ya? Pero ¿por qué 4? ¿Por qué 4 qué? Porque se escoge el valor de 4 en la estrategia B. Es que la estrategia 4. ¿Sí? Ok, pues porque uno dice, ¿cuál es el más grande aquí? 7. El más grande 9, el más grande 10, el más grande 4. ¿Cuál es el más pequeño de 7, 9, 10 y 4? 4. Y ese es el de la estrategia 4. Se escoge el más pequeño de uno y el más grande de otro. Pues sí, eso fue lo que explicamos hace media hora. Y estaban aplicándolo en los otros ejercicios. No estaban en clase. Profesor. Cuénteme. Bueno, listo. El 4 lo entendí bien. Ahora el 2, haga lo mismo que hizo, explíquemelo con el 2 ahorita. Bueno, ustedes no estaban en clase. O sea, sí, para saber de dónde sale el 2, para saber el ¿Cuál es el intervalo, más entonces, pequeño ¿cómo? de la fila 1? El más pequeño de la fila 1, 0. El más pequeño de la 2, 2. El más pequeño de la 3, menos 5. El más pequeño de la 4, menos 5. Entonces tengo 0, 2, menos 5 y menos 5. ¿Cuál es el más grande de esos 4 números? Entre 0, 2, menos 5 y menos 5, el más grande es 2. O sea, el que está aquí, que anoté. O sea que la fila 2 es la estrategia de A. Ok, listo. ¿Qué más preguntas? Profe, siempre es un intervalo lo que tenemos que responder cuando no hay punto de silla verde. Así es. Ingeniera, ¿podría escribir ese intervalo? O sea, ¿cómo se escribe? B igual que ¿cómo? Yo dicté ahora rato 2 menor o igual a B menor o igual a 4. 2 menor o igual a B menor o igual a 4. ¿Qué más preguntas? Yo no tengo. Profe, yo no creo que Yo tampoco. Ok. Bueno. Ahora viene la solución de juegos con estrategias combinadas en donde hay que aplicar programación lineal. Eso lo estudian ustedes por su cuenta. No voy a estar aquí usando mi tiempo si no están conectados a clase o prestando atención. Entonces, como no quieren atender la materia en este espacio, sino en otro espacio, entonces lo hacen. Eso entra en el parcial. Entonces eso lo doy por visto. Pero, profe, si nosotros estamos prestando atención, ¿cómo es? Por 2. Ah, profe. Espero que lo expliquen y les vaya muy bien. Dejamos la clase hasta allí. Estudienlo mucho porque eso es de lo que más va a salir. En el libro lo explican bastante bien. Nos vemos entonces la próxima semana.
probablemente con el parcial.